Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buena tarde. Es un privilegio estar una vez más con ustedes, todos reunidos, hermano, a través de esta plataforma. Es un privilegio, como le decía, podernos congregar, hermano, podernos reunir. Hay muchos hermanos de otras congregaciones, muy pocos, por cierto, porque esta digitalización, hermano, ha llegado a todos los rincones, pero hay hermanos que he oído comentarios yo que no se han podido congregar ni siquiera en esta forma virtual desde hace 3 meses que empezamos con este confinamiento, pero creo que nosotros debemos darnos por afortunados, por bendecidos y darle gloria al Señor por el privilegio de poder estar reunidos. Amén. A los que ya estamos conectados, les quiero suplicar que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Se nos atrasó un poco, hermano, por alguna circunstancia técnica, pero ya estamos aquí. Oramos, Padre. Esta tarde venimos en plena certidumbre de fe, es decir, confiando plenamente, Padre, que estamos en tu presencia, que tú estás con nosotros, Padre, sancionando esta reunión, que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Por eso te queremos suplicar, te queremos pedir en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, que por favor, Padre, nos respaldes tanto a mí como a los hermanos que están ahí sentados, como los hermanos que están dispuestos, Padre, a abrir su corazón y su mente para que la palabra, que es como una semilla, sea implantada en la buena tierra y pueda producir fruto abundante para toda buena obra. Así que esta tarde, Padre, por favor, respáldanos, danos palabra oportuna, palabra que venga a despertarnos, Padre, de este acomodamiento espiritual en el que hemos vivido. Estamos viviendo un tiempo bien interesante y un tiempo crítico. Estamos ante el inminente retorno de Jesucristo, ante el inminente aparecimiento, ante la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y todo este proceso, Padre, nos está limpiando y nos está haciendo aptos para el día de tu venida, Padre. Por favor, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra encuentre acomodo en nuestro corazón y pueda producir fruto para toda buena obra. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que yo les he comentado a ustedes varias veces unos textos que están en el capítulo 1 del libro de Efesios, porque estábamos platicando con mi esposa que, miren, pues los hermanos que oran en el primer turno, los diferentes hermanos que vamos rotando ya tienen su delegación de qué es la función que van a hacer para orar. Pero los hermanos que oran en el segundo y tercer turno, sigan orando como lo han estado haciendo, a excepción de no reconciliar al pueblo, porque eso ya lo hizo el hermano o la hermana que le toque orar de primero. Pero creo que vamos a ir enfocados en esto. Mire, pues, dice Efesios capítulo 1, usted conoce el verso 13, ¿verdad? Habiendo oído que ustedes creyeron la palabra y que tienen un amor para con todos los santos, dice el apóstol Pablo en el verso 15. Por esta causa, lo que describe en el 13, en el 14, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra convicción, de vuestra emuná en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Mire, pues, el verso 16, aquí vamos a ir enfocados y les voy a dar algo también más adelante, pero empiecen a captar la idea de lo que vamos a hacer. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Mire el verso 17, pues. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé a todos por los que vamos a estar orando espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Ahí vamos a ir. Y me interesa este verso 18 también. Estos versos, Efesios 1, 17 y 18, van a ser claves.
Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Ahí quedemos. Va, dejemos eso ahí. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Ayer, hermano, estuvimos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, se recuerda. Y los que estuvieron ayer, pues ya saben de qué estamos hablando. Jesucristo está hablando con sus discípulos de permanencia. Esa palabra permanencia aparece, alguien me corrigió, me dijo que 9, pero yo conté 10. 9 veces en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, del verso 4 al verso 10. Entonces me imagino yo, si la palabra el Señor Jesucristo, hermano, la repitió, la recalcó 10 veces o 9 veces, hermano, quiere decir que debe ser importante permanecer. Y dijimos que la palabra permanecer, la palabra meno, quiere decir quedarse en un lugar, quedarse en un estado. Mire, esa palabra meno vuelve a aparecer cuando Pablo allá les dice a los solteros que sería bueno que se queden solteros o que permanezcan solteros. Es bueno estar en ese estado de soltería, pero si usted ya está casado, es bueno que permanezca en el estado en el que está. Entonces, estoy hablando de permanencia. Es estar en una relación, es morar en un lugar. Y mencionamos los versos de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 14, ¿verdad? Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste en la palabra meno, en lo que has aprendido, mire pues, en la enseñanza que se te ha instruido. Entonces, fíjese, hermano, que también vimos unos textos el día domingo, en el capítulo 6 de Lucas. Si quieren los volvemos a leer, porque es importante, hermano, que esto sea parte de nuestro acervo cultural, ¿verdad? Mire, pues dice capítulo 6 de Lucas, capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Dijimos que la palabra hacer, la palabra poieo, quiere decir practicar, y quiere decir obedecer. Entonces dice, es semejante, verso 48, a un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. La roca es Cristo, la casa que estamos edificando nosotros, que es esta casa. Recuérdese que hace unos días vimos en el capítulo 12 de Mateo, cuando Jesucristo habló que cualquier casa que esté dividida, no va a prevalecer. Bueno, entonces dice, y puso el cimiento sobre la roca, y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien edificada. Bueno, fíjese, hermano, que esto que vamos a ver ahorita, ya no lo pudimos ver ayer. Pues vamos a la segunda carta Segunda de Juan, capítulo 1. Miremos el verso 8. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. El apóstol Pablo, cuando en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Hermano, antes en el verso 1 le está diciendo que debes saber que en los postreros tiempos va a haber gente infiltrada en la iglesia que va a provocar una gran confusión, hermano.
enseñando doctrinas de demonios y predicando unas cosas bien tremendas, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí el apóstol Juan, en 2 de Juan, capítulo 1, verso 8. Mire esto, pues, dice. Tal vez vale la pena leer el 7, hermano. Mire, pues, dice, porque muchos engañadores, iguales son los mismos personajes de allá de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero mire el verso 8, dice, mirad por vosotros mismos. Miremos, hermano, cada quien, por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en 1 Corintios capítulo 3 dice, cada uno vea cómo edifica. Cada uno tiene que ver cómo edifica. Y mire, pues, la Reina Valera 60 en este verso, el 1.8 de 2 de Juan, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Le repito el texto, Reina Valera 60. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Así me oigo esto, me está diciendo a mí que yo tengo que ver lo que estoy haciendo para no perder el fruto de mi trabajo. Pero fíjese, hermano, que yo estaba revisando unas versiones y por ejemplo, la Biblia textual, mire cómo traduce el verso, porque la RB60 pareciera que yo tengo que ver por mí mismo para que no se pierda el fruto de mi trabajo. Pero la Biblia textual dice, mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado. O sea que si yo no velo por mí mismo, si yo no pongo atención a la instrucción de la Escritura, estoy echando, según esta versión y varias versiones hay así, hermano, que van a echar a perder el trabajo de los ministros. Y por ejemplo, fíjese, hermano, que en el capítulo 4 de Gálatas, acompáñeme a Gálatas 4, ahorita regresamos aquí donde estamos, en segunda de Juan, capítulo 4 de Gálatas, verso 19. Mire pues, dice la Biblia de las Américas en segunda de Juan 1.8, dice la Biblia de las Américas, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. O sea, aquí, hermano, ya no lo logró solo el ministro, sino que el ministro y el oyente, el maestro y el discípulo alcanzaron un nivel. Pero si no se tiene cuidado, hermano, se puede echar a perder el trabajo ministerial. Por ejemplo, hay una versión como, por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice, tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. Aquí está bien claro. Y hermano, los ministros trabajan, se esfuerzan, se desvelan, oran, estudian. Y cuando se ministra la palabra puede ir a caer a 3 tierras donde no va a haber ningún fruto. Y se echó a perder el trabajo del labrador. Le mencioné Gálatas capítulo 4, dice el verso 19. Hijitos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay un sentir ministerial, hermano, de frustración, veo yo, porque si regresamos al verso 11, ponga atención, si regresamos al verso 11, dice, temo por ustedes, que de algún modo haya trabajado en vano entre ustedes. O sea, yo, hermano que me escucha, yo tengo alguien a quien escucho, yo tengo un instructor, tengo que ponerle atención a lo que escucho. Porque el trabajo, hermano, el trabajo de toda una noche, de toda una mañana, de una madrugada, qué sé yo, hermano, inquiriendo en la Escritura. Por eso se recuerda que leímos en el capítulo 6 de Lucas, que dice que el hombre que edificó una casa, dice, excavó, dice,
el cual excavó profundamente, Biblia textual, excavó profundamente. Los ministros tienen que escarbar profundamente, escudriñar en la profundidad de la Escritura, entender un mensaje por el Espíritu de Dios y tratarlo de dar, hermano, muchas veces asimilable a quienes escuchan, porque no todos tienen la misma capacidad de absorción, no todos tienen el mismo nivel espiritual. Regresemos a 2 de Juan capítulo 8. Tengan cuidado. Miren por ustedes mismos, para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Mire pues el verso 9, permanencia. El verso 9 ya es permanencia. La palabra permanencia en el Evangelio de Juan capítulo 15 versos 4 al 10 aparece 4 veces. Es la palabra meno, que quiere decir es quedarse en una relación, quedarse en un estado, quedarse en un lugar, quedarse a vivir. Mire pues, dice, cualquiera que se extravía, cualquiera que se desvía, dicen otras versiones, cualquiera que se extravía y no persevera. Y cuando usted busca en la concordancia Strong, esa palabra persevera que dice ahí es meno. Entonces estamos diciendo que cualquiera que se extravía y no permanece en un estado de relación con la palabra, porque mire lo que sigue diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía y no permanece en una relación con la doctrina de Jesucristo. Oiga, el verso es bien lapidario, dice, no tiene a Dios. A mí eso me impresiona, hermano, porque el que persevera, el que menos es la palabra, el que se mantiene en un estado de relación con la doctrina, con la instrucción, con la enseñanza que se le está transmitiendo, hermano. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. La palabra extraviarse. La palabra extraviarse es interesante. Es la palabra parabaino. ¿Cómo se dice extraviarse en griego? Parabaino. Cualquiera que se parabaino y no menos en la dadaje, o sea, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Yo estoy oyendo una instrucción, yo estoy oyendo una enseñanza y tengo que permanecer, hermano, en un estado de relación. Por eso es que la palabra meno quiere decir vivir, morar, durar, retener, seguir existiendo. Yo tengo que existir, hermano, bajo la cobertura doctrinal que estoy escuchando. Si no, hermano, el verso le decía, es lapidario. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera, y no menos en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Puedo tener privilegio, puedo hermano, predicar, puedo creer que tengo un ministerio, pero si yo no tengo una relación con la instrucción, hermano, no tengo a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Porque aquí hay una permanencia que es impresionante. Le decía, hermano, que la palabra extraviarse es la palabra parabaino. Y mire esto, pues, es una palabra compuesta. La primera es la palabra para. Para quiere decir junto. Para quiere decir junto. Quiere decir al lado de. Y también quiere decir darse en contra. Para quiere decir junto. Quiere decir al lado de. Y quiere decir dar contra. Y la otra palabra, que es la palabra vaino, que también se puede decir basis, quiere decir caminar al lado. Si unimos las dos palabras, extraviarse es
caminar al lado de alguien, caminar junto a alguien. Yo puedo estar en una congregación, puedo ir todos los cultos que hayan, puedo, hermano, conectarme, puedo orar, puedo hacer un montón de cosas, pero si yo no estoy en la línea de instrucción, hermano, si yo no estoy en la línea reteniendo, permaneciendo, porque Cristo dijo, el que en mí no permanece, lo van a cortar y lo van a echar y lo van a quemar. Mire pues, me llamó la atención algo, porque yo me preguntaba, ¿y quiénes son los que se extravían? Recuérdese que para vaino es para es junto, y vaino es caminar al lado. Entonces, como dice junto, me venía a mí a memoria que en el capítulo 13 de Mateo, mire pues, ¿quiénes se extravían? ¿Quiénes se extravían? Capítulo 13 de Mateo. Aquel mismo día, verso 1, Jesús saliendo de la casa se sentó a la orilla del mar y se juntaron grandes multitudes, por lo cual subiendo a una barca se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie. Toda la muchedumbre, todo un montón de gente, estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4. Y mientras sembraba, unas semillas, recuérdese que en Lucas 8:11, cuando hace la explicación de la parábola, Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Dice, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino. Las semillas cayeron junto al camino. Y llegaron las aves y se las comieron. Pero aclara más adelante, dice el verso 18, oigan pues a los discípulos, oigan pues, esta es la doctrina de Cristo, oigan pues la parábola del sembrador. Verso 19, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso, hermano, mire pues, ahorita venimos a hacer una, ¿cómo se llama? Cuando se juntan dos líneas, se juntan dos calles llegan y hacen una bifurcación, ¿verdad? Se va a juntar a un lugar. Entonces, aquí nos vamos a bifurcar, porque dice, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, está junto al camino. Por eso es que vamos a orar. ¿Se recuerda lo que dijimos en Efesios capítulo 1? ¿Se recuerda? Que dijimos que en Efesios capítulo 1 dice el verso 17, hago memoria, hermano que le va a tocar hermano que le va a tocar en el segundo turno. Usted va a hacer memoria de todos los hermanos de la congregación y de su pastor y de la pastora y de mi familia y de su familia, ¿verdad? Usted va a hacer memoria de los hermanos de la congregación en sus oraciones, para que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Oiga pues, y el 18, espíritu de sabiduría y de revelación, y que nos alumbre los ojos del entendimiento, porque si nosotros no entendemos, hermano, espero estar tratando de entender lo que oímos, estamos para vaino, vamos a parar extraviados. Hay gente, hermano, en las congregaciones que perseveran. La palabra perseverar no es ir a todos los cultos. La palabra perseverar es la palabra mantenerse firme cuando las circunstancias son adversas. Entonces, mire, pues, hay gente en las congregaciones que está para vaino. Porque nosotros decimos el que se extravía y pensamos en aquel hermano que se fue, vea que ya no vino y que ahora es bolito, que ahora chupa, que ahora por aquí, que ahora por allá. Eso pensamos en el que se extravía. Yo puedo estar extraviado sentado en la congregación, porque solo oigo la instrucción, pero no la entiendo. Por eso vamos a hacer memoria de todos los hermanos en nuestras oraciones, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Revelación es que y nos quite el velo. Y entonces, hermano, alumbre nuestro entendimiento. Salmo 111, verso 10. Vamos pues, Salmo 111. Mire lo que dice el Salmo 111.
Es que aquí podríamos dar un montón de textos, hermanos. Mire, pues, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Salmo 110, verso 10. Perdón, Salmo 111, verso 10. Perdón, Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Ahora mire, pues, buen entendimiento tienen todos los que poieo. Ya se les olvidó que es poieo. Buen entendimiento tienen todos los que poieo, todos los que practican los mandamientos. Por eso les dijo en capítulo 6 de Lucas, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, le voy a hacer una paráfrasis al texto, y las entiende. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las entiende. Haga poieo, empiece a vivirlo, empiece a practicarlo. Si no, solo somos oyentes. Si no, hermanos, solo somos oyentes. Estamos como esa muchedumbre del capítulo 13 de Lucas. Dice, lanzó la parábola. Verso 10, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿y por qué les hablas por parábolas? Hermanos de Monte Sión, usted esto lo sabe de memoria. A cualquiera de Monte Sión que lo traslademos para decir, puede ampliar este tema, porque lo hemos visto un montón de veces. Y acercando a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y les dijo, porque a ustedes discípulos, usted que se sienta ahí con un cuaderno, con una Biblia, con un strong, con un resaltador, hermano, y apunta y anota y escarba y pregunta. Una hermana me llama para preguntar y otro hermano. Y cuando me preocupa que cuando he lanzado, hermano, mire, pues cuando hemos lanzado la doctrina de Cristo para los padres de familia, curiosamente todos solteros me dicen amén y me preguntan, ¿y los papás? ¿Y usted, papá? Decía mi general. Porque a ustedes es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos, a toda la multitud que se quedó ahí en la orilla de la playa, a ellos no. Porque al que tiene, un día vamos a ampliar esto, al que tiene le va a ser dado y va a tener más que suficiente. Pero al que no tiene, hermano, mire, oremos nosotros que oramos por todos los hermanos, oremos para que tengan algo, para que tengan sabiduría, para que tengan revelación y se les iluminen los ojos del entendimiento. Porque mire pues, hermano, por todos lados se oye decir, y las circunstancias actuales de la humanidad, hermano, están críticas, porque todo el mundo dice que es inminente la parucía del Señor Jesucristo. Pero para ser transformado y levantado a encontrarse con Él en las nubes, hermano, hay que dar un nivel de permanencia. Aquí estamos hablando de una permanencia, permanecer en la doctrina, permanecer en la enseñanza, mantenerse firme, aunque sea adverso, aunque la palabra, hermano, es difícil. Vamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Esto que le voy a narrar ahorita, hermano, se lo acabo de oír a mi pastor. Yo le estoy hablando de parabaino. Mire, pues, cuando la semilla de la palabra, porque para es junto. Si usted está sentado ahí, si yo estoy sentado aquí oyendo a un instructor, pero solo estoy oyendo, ¿eh? Y la semilla está cayendo junto al camino porque no entiendo, hermano, el riesgo es terminar extraviado siguiendo a alguno de aquellos personajes de 2 Timoteo capítulo 3, de los cuales el apóstol Juan en el capítulo, solo tiene un capítulo, 2 de Juan, en el verso 8 dice, cuiden de ustedes mismos, cuiden de ustedes mismos. Pablo a Timoteo le dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué le dije? Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo creo que esto, hermano, solo se lo voy a leer. Mire, pues, desde atrás Jesucristo está hablando algo que es bien difícil de asimilar, hermano, de digerir. Hay cosas que son difíciles de digerir. Usted no le puede dar fiambre a un niño de 6 años. No lo va a digerir.
Y fíjese, hermano, que está hablando Jesús unas cosas bien tremendas en relación a lo de la Santa Cena. Mire, pues, solo voy a traer unos tres. Verso 54. Le está diciendo a la gente que lo oye, a los fariseos, a sus discípulos, les dice. 6:54. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mire, hermano, y estaba prohibido comer sangre, mucho menos beberla. Cuando se mataba un animal para comerlo, había que degollarlo y colgarlo para que toda la sangre cayera en tierra. Era prohibido para los judíos comer sangre. Pero mire lo que está diciendo, cómo haber sido de chocante para ellos oír que les dice, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, menos. Mire, hermano, usted no puede darse el lujo de perder la Santa Cena porque vino la abuelita o porque es el cumpleaños del nene. Mire, hermano, cuando usted participa de Santa Cena, si su iglesia, si su misión lo celebra una vez al año, no diga que no va a ir este año porque vino la abuelita. O si se celebra cada 3 meses, o si se celebra una vez al mes, no se pierda la comunión en la mesa del Señor. Mire lo que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, menos. Aquí hay otra permanencia. Ya hemos hablado de Dios, de dos, hay que permanecer en la doctrina y hay que permanecer, hermano, participando de la mesa del Señor. Verso 59. Estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en una sinagoga. Mire, pues ahora vamos al verso 60. Aquí sí vamos a leer corrido. Al oírlo, muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos, no se rayó el disco, estoy enfatizando que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, y eso los escandaliza. ¿Y qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba primero? Verso 63, usted lo conoce. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. La carne, la mente, mis pensamientos, mi división, porque mire pues, hermano, muchas veces la palabra cae junto al camino porque yo estoy oyendo con un oído en un del cerebro, como en un hemisferio cerebral, estoy oyendo la instrucción y en el otro estoy levantando mis argumentos diciendo, esto no es para mí, esto es para aquel, esto no es así, esto me lo enseñaron allá de otra manera. Mire pues, la carne, la mente, las emociones, la voluntad, para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, que allá dice, si ustedes en Juan capítulo 10, si ustedes permanecen en las palabras que les hablo y las entienden, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes, Jesús a sus discípulos los conocía, pero hay entre ustedes algunos que no creen, algunos que están apistis, algunos que están sin convicción. El que está sin convicción, hermano, aparece cualquiera de esos personajes que describe Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3. Habrá hombres dentro de las iglesias. Recuérdese que en el 2:7 de segunda de Juan, en el 1:7 de segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, mire pues, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Yo les escribí la semana pasada, el Padre escoge, Jesucristo redime, el Espíritu Santo es el que nos santifica para llevarnos de regreso al Padre. Verso 66. Verso 66. Fíjese, hermano, que mire, ese verso 66 es tremendo. Será casualidad, pero es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 66. 666.
Casualidad, ¿eh? Casualidad. Pero mira lo que dice. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior, dice esta versión. Pero dice la Reina Valera 60, por esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Se apartaron y ya no andaban con él. Nosotros leemos eso. Yo esto se lo acabo de oír a mi pastor y me impresionó. Esa palabra, ya no andaban. La palabra andaban ahí es peripateo. Pero yo amarré esto con parabaino, porque el que está extraviado, el que está parabaino, está junto. Está junto, está aquí a la par. Como yo me imagino esto, hermano, perdone la burda comparación, como aquellos hombres que tienen una amante y están sentados con la esposa en el cine, ¿verdad? Pero la mente anda a saber dónde, solo el bulto está ahí, no hay unidad, ya no hay disposición, ya se levantó una barrera de distanciamiento. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, ya no andaban con él, se apartaron, dice, pero la palabra es peripateo, quiere decir andar alrededor. Siguieron caminando con Jesús alrededor de él, ¿verdad? No se fueron, se extraviaron, pero no se fueron. Hicieron parabaino, ¿verdad? Siguieron junto a él, solo andando alrededor, peripateo. La palabra también quiere decirse observar, ¿verdad? Ya solo viendo, ¿verdad? Yo ya solo llego, ya solo miro y digo, a desgracia, ¿a quién pusieron a orar? Qué feo pintaron, ¿verdad? Criticando, hermano, criticando, ¿verdad? Porque ya estaban ahí, pero ya solo eran observadores, ya solo andaban alrededor, ya solo se paseaban. Como resultado de la palabra, hermano, que estaba cayendo junto al camino, porque no la entendían. Estos personajes que se apartaron, no entendieron nada de lo que habló sobre que, mire hermano, lo que está haciendo Jesucristo ahí es diciéndoles que iba a terminar el tiempo de la celebración de la Pascua, y ahora se iba a instituir un nuevo pacto en la sangre del Cordero que estaba próximo a morir. Así que hermano, miremos otra vez Segunda de Juan capítulo 1, verso 8 y terminamos. Mire pues, ya oyó usted la instrucción, que no se le olvide parabaino, que no se le olvide peripateo. Podemos nosotros estar congregados y estar parabaino. Por eso Juan le dice a los que les escribe, tengan cuidado. En la Biblia textual dice, mirad por vosotros mismos para no echar a perder. La Biblia, el lenguaje sencillo, tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que los ministros están haciendo por nosotros. Así que vamos a orar. Ya saben los hermanos que a partir de mañana, los hermanos que oran, Efesios capítulo 1, versos 17, versos 18. Vamos a hacer memoria de todos los hermanos de la congregación, todos, incluido yo. Usted ore por mí para que el Señor me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que alumbre los ojos de mi entendimiento. La que alumbra es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi conducta y alumbra la tiniebla que hay dentro de mí y me hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por el privilegio, Padre, de poder congregarnos, de poder accesar por este medio a la intimidad del hogar de cada uno de los hermanos. Yo no los puedo ver, ellos me ven a mí. Y quisiera verlos, Padre, porque los extrañamos, pero ya vendrá el tiempo y la oportunidad. Mientras tanto, Padre, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, que tú, Dios eterno, les des espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbre los ojos de su entendimiento,
y sigas poniendo en ellos, Padre, la ilusión y el entusiasmo de que los días que tenemos transmisión, que los días que oramos, Padre, podamos estar unánimes juntos, virtualmente. Nunca, nunca estuvimos tan unidos como en este tiempo. Ni siquiera cuando nos podíamos reunir presencialmente estuvimos tan unidos. Ahora, Padre, ponga en nosotros un mismo sentir, que todo sea, de todos nosotros se arranque toda división de esta casa y podamos, Padre, permanecer en la doctrina en la que estamos siendo instruidos para llegar a estar, ya estamos juntos y lleguemos a estar unánimes. Te lo pedimos, Padre, esta tarde, en el nombre poderoso, santo y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Nos reunimos, hermanos, a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga y les guarde.